A ningún verdadero soldado le gusta esperar por el enemigo o ante el enemigo. ¿Por qué? Bueno, porque eso pone el momento de decisión estratégico en manos de precisamente el enemigo. Por el contrario, hay que iniciar la ofensiva. Y los cristianos tenemos que aprender a cómo iniciar en nuestra batalla espiritual, en nuestra vida cristiana, esa ofensiva. Bueno, el ir a la ofensiva, en el sentido militar, proporciona ciertos elementos de ventaja y de control, ¿no es así? Y lo mismo en lo espiritual. Muchas veces no entendemos qué está pasando con nuestra vida espiritual o sabemos que no estamos donde debemos de estar. Pero quizás porque estamos a la defensiva todo el tiempo y no a la ofensiva. Y claro que cuando decimos de ir a la ofensiva, estamos diciendo esto con una comprensión de que lo decisivo de esta batalla realmente, de esta batalla que es espiritual, mis queridos hermanos, no está bajo nuestro control, sino el control de ¿quién? De nuestro Dios. La iglesia de Cristo tiene la oración, mis queridos hermanos, y esto es una bendición y es un privilegio que nosotros tenemos. Entre los muchos beneficios, bueno, la oportunidad no solamente de pedir por las necesidades, por cosas que consideramos importantes, sino por personas inconversas y personas creyentes, es decir, por los del pueblo de Dios. Por lo tanto, yo creo que es muy importante, hermanos, que hoy nosotros hagamos un compromiso serio. Un compromiso de orar y de hacerlo muy frecuentemente, porque yo estoy seguro que todo cristiano ora, porque es de naturaleza al hijo hablar con su padre, y yo creo que todo verdadero cristiano ora. El problema está en que si las oraciones están siendo interrumpidas por actividades o por pecados, desobediencias, todas estas cosas interrumpen la oración. Y por supuesto que vivimos en una sociedad que parece que todo el mundo está muy agitado todo el tiempo. ¿Cuál es la palabra clave que la gente siempre dice? ¿No tengo qué? No tengo tiempo. Si no es por el trabajo, es por los estudios, si no por la casa, si no es por los hijos, si no es por cualquier cosa. No tengo tiempo. Y si seguimos diciendo esto, nos grabamos esto tanto en nuestra conciencia que verdaderamente ya no tenemos tiempo para nosotros. Es un engaño del diablo decirle a los cristianos o que el cristiano mismo se diga a sí mismo que no tiene tiempo para la oración, porque la oración es la que organizará nuestro tiempo. Y habrá tiempo, porque el tiempo no es suyo, ¿es de quién? De Dios. Y miren, hermanos, si no lo creemos por esto que estoy diciendo, no soy yo el que lo digo, creamos la palabra del Señor. Dice el Señor. En Efesios 6:18 dice la palabra que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Así que el cristiano debe estar en oración. No es que se acuerde una vez a la semana de orar. Eso no es estar en oración. El cristiano en oración es el que está constantemente durante el día pensando en las cosas importantes, en las cosas de Dios, orando por necesidades, orando por los hermanos. Pero miren una cosa clave de este versículo, dice en el Espíritu. Agarre bien eso, porque en la carne nada funciona. Hay interrupción en la oración, no es válida si no oramos en el Espíritu. Y en el Espíritu significa que estamos actuando, viviendo según el Espíritu de Dios, guiados por Él. Y el Espíritu de Dios no nos va a guiar a otra cosa que no sea obedecer la palabra de Dios. Y dice, y velando en ello con toda, ¿qué? ¿Cuál es esa palabra? Perseverancia, hermanos. Muchos no perseveran en las cosas que hacen para el Señor. Por supuesto, porque no perseveran en la oración. Cuando se persevera en la oración, todo lo demás cae en su lugar, hermano.
Así que dice, y súplica por los santos, porque el verdadero cristiano guiado por el Espíritu de Dios no es egoísta. No está pensando en sí, en sus necesidades solamente. Cuando usted ora a Dios, ¿usted se preocupa por los hermanos de la iglesia? Bueno, si usted no viene a la iglesia no se va a preocupar por ellos. Ya por ahí empezamos mal. Si usted viene a la iglesia y no mira a nadie, no saluda a nadie, no se relaciona con nadie, tampoco va a orar por nadie. Eso es garantizado. Y dice la palabra de Dios que hay que obedecer esto si queremos poder en la oración. Después queremos ir a la casa y orar y que Dios revele todas las cosas. Pero miren qué sencillo el método de Dios. Dios pone su fórmula. Y Él dice que hay que orar también, no solamente pedir, ay, bendice a los hermanos. Dice, súplica. Súplica por los santos, por los creyentes de la iglesia. Porque usted conoce la necesidad del hermano o de la hermana. Porque usted se relaciona con ellos. Porque usted los ama. Y entonces hay poder en la oración. Muchas veces oramos y no sabemos lo que estamos haciendo. Así que no se puede pelear esta batalla espiritual si no es por medio del poder. Poder, escuchen, poder de la oración. ¿Cuántos problemas en los matrimonios? Problemas con los hijos, problemas en la familia. ¿Cuántos problemas si no nos damos cuenta? Que todo es porque en la carne nada podemos hacer. Oración verdadera, consagración, guiados por el Espíritu. Hay poder, mis queridos hermanos, cuando hacemos esto. Y dice 2 de Corintios 10:4, para que lo grabemos bien, que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Jamás usted va a arreglar los asuntos poniendo la carne, yo hago esto y arreglo esto y voy aquí y pongo unas vacaciones para resolver este asunto. Ahora dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Así que, hermanos, ¿cómo se va a depender de ese poder de Dios fuera de la oración? ¿Alguien me puede decir? Imposible. Imposible. ¿Cómo es posible que vivan cristianos pobres en la oración? Si somos pobres en la oración, somos pobres espiritualmente. Nada podemos hacer apenas. Y sabemos que la palabra de Dios en Efesios 6, bueno, si ustedes lo leen, ahí está la armadura de Dios. Se nos da la armadura de Dios, incluyendo la oración también, ¿no? Pero ya los que conocen saben que allí tenemos todas las armas que tenemos que ponernos encima para salir a pelear y vencer con la garantía y la victoria que el Señor nos da. Porque el Señor nos da la garantía. Eso es lo bueno, que estamos peleando en una batalla para ver si ganamos. Esto es una batalla que sabemos que tendremos la victoria final, porque el Señor Jesucristo lo dijo. Y Cristo murió, resucitó de entre los muertos, mis queridos hermanos. Y Él dijo que ni las puertas del Hades podrán contra la iglesia, así que estamos seguros en Cristo. Dice Apocalipsis 1:18, dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él es el que nos va a ayudar en esta batalla y nos da la victoria. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, si nuestro Padre Celestial y nuestro Señor a quien servimos es quien tiene esas llaves, y es el que nos da el poder, estamos bien en Cristo Jesús. Y con esta seguridad de que Dios es por nosotros, y como dice la palabra, ¿no? Y con nosotros, ¿no? Si Dios es con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? No es así. Miren, yo oigo a gente que no son ni de iglesia, ni que parecen ser cristianos, de repetir estas frases, ¿no? Porque es un versículo bíblico. Pero el asunto es muy fácil decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La pregunta es, ¿de verdad estás en línea con Dios? Porque Dios no está obrando en alguien que está en la carne. Esa obra que sale de allí es carnal, no es de Dios, tiene que ser en el Espíritu. Así que preguntamos entonces, bueno, ¿cómo comenzamos? ¿De qué manera nos unimos a esta guerra? Bueno, sabemos que Dios quiere que le adoremos, que le sirvamos, que tengamos compañerismo, pero también con oración, con oración. Y no podemos ser negligentes. Hágase la pregunta usted mismo. ¿He sido negligente a la oración? Contéstesela usted delante del Señor. Miren, la iglesia primitiva no fue así.
Y por eso se lee en las primeras páginas de esta iglesia, en las primeras páginas de la historia de la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, lo poderosa que era la iglesia. Pero estaban en oración todo el tiempo, se ve allí en la evidencia bíblica. Una iglesia unida en oración, hermanos, es poderosa, créanme. Y esto no se hace en un domingo estando aquí, es todos los días durante la semana, cada uno de nosotros en oración. En primer lugar, la oración es en sí una respuesta. Cuando ya usted comienza a dedicarse a la oración genuinamente porque lo desea, porque usted ve la necesidad, porque él siente el pesar de hacerlo, ya en sí es obra de la gracia de Dios en su vida. Y en el contexto de la historia, o sea, en el contexto y texto de hoy, ¿no? Nos damos cuenta que Pedro y Juan estaban siendo amenazados por ciertas autoridades porque estaban predicando el Evangelio. Y luego fueron absueltos, ¿no? de prisión, pero todo por causa de predicar el Evangelio. Y ¿saben lo que nos dice la palabra del Señor en cuanto a la historia esta? Que lo intimidaron a ellos. ¿Saben para qué lo intimidaron? Para que no hablasen ni enseñasen las cosas de Dios en el nombre de Jesús. Pero ¿saben cuál fue la respuesta de Pedro y Juan? Muy sencilla. Ojalá todos los cristianos tuvieran esta actitud en todo momento. Él dijo así muy sencillamente, bueno, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos, ¿qué? Lo que hemos visto y oído. Y entonces, bueno, les amenazaron, pero como estaba el poder de Dios manifestado allí, lo soltaron, lo dejaron ir. Y se quedó así el asunto, ¿no? Pero hermanos, la oración es la respuesta de la gracia de Dios cuando está orando en la vida de un cristiano. Ahí está. Yo no estoy diciendo, porque históricamente no dices específicamente que ellos estaban orando, la iglesia estaba orando durante esta interrogación o interrogaciones. Pero nosotros al ver el patrón de la iglesia nos damos cuenta que esa iglesia oraba por todo, por todos estos asuntos. No tengo duda de que estaban allí en oración cuando ellos fueron llamados a interrogación. Y los hijos de Dios tienen ese privilegio. Ustedes saben que tenemos ese privilegio. ¿Cuántos ven la oración como un privilegio? Un privilegio, hermanos. Miren qué cosa tan interesante. La oración es Dios cumpliendo las cosas, llamándolo a usted para que se conecte con Él, con los planes de Él. Y a través de todas esas cosas, Dios obra en su vida y alrededor de su vida y luego lo recompensa. ¡Qué bueno es Dios! Él lo hace todo. ¡Qué bueno, qué maravilloso que el Señor quiera hacer eso con nosotros! Pero muchas veces somos rebeldes. Y a veces lo que pasa en esta sociedad, hermanos, ¿saben lo que es? Sencillamente, empezamos a mirar mucho al mundo alrededor de nosotros. Algunos ven los placeres y otros ven los problemas. Yo diría que estas son las dos cosas que acaban con el cristiano, cuando empieza a mirar placeres o empieza a mirar los problemas. Son tan grandes como le pasó a Pedro, que empezó a mirar las olas del mar, ¿y qué hizo? Se hundió. Eso fue lo que le sucedió, se hundió porque dejó de mirar al Señor. Y la historia bíblica del Antiguo Testamento nos narra a nosotros que Abraham en una ocasión, si ustedes recuerdan, Abraham libró a Lot, a su sobrino, de tremendo problema ahí en Sodoma y Gomorra. Lo libró por medio de la oración, por medio de la oración. Y también, por ejemplo, hay una historia bíblica de un joven llamado Daniel. Ustedes seguro la conocen, ¿verdad? Daniel era un joven de oración. Así que no hay que estar viejo para empezar a orar, aunque hay quien no le gusta esa palabra viejo, anciano, ¿no? O ser mayor de edad. Pero lo que quiero decir es que muchos jóvenes dicen, yo no tengo tiempo, estoy muy activo, que oren los mayores porque ellos están retirados. Y luego los mayores dicen que oren los jóvenes porque ya yo estoy retirado, estoy cansado, estoy enfermo y ya yo estoy para irme. Entonces nadie tiene tiempo para orar, ¿no? Hay que orar.
Y este joven Daniel oraba. Bueno, ¿qué pasó con este joven Daniel en una de las cuantas cosas? Su historia fue librado de la boca de los leones. Y eran leones hambrientos. Ustedes pueden visualizar ese momento. Que lo cojan usted jovencito, lo carguen así y lo pongan ante un foso de esos grandes, un hueco enorme en donde allá abajo están esos leones feroces brincando, queriendo devorar. Y que lo tiren allí. ¿Qué momento? Pero momento de fe. Y lo que lo respaldó no fue que en ese momento él dijo, ¡ay, Señor, ayúdame! Sino que ya él tenía una vida de oración. Y ese es el error de muchos creyentes, que no se acuerdan de Dios para nada. Y ahora tienen un problema, hermano, ore por mí. Y van a todo el mundo y llaman a todo el mundo para que oren por ellos. ¿Y es eso lo que queremos hacer nosotros? ¿O queremos ser como Daniel, que estamos preparados para todo momento y que el Señor se manifiesta y se goza en nuestra vida, en todas las cosas? Así que, hermanos, quizás la pregunta, volviendo a Pedro y a Juan, aquí sea más bien qué hicieron después de todo esto, ¿no? Después de la liberación, después que salieron de aquella interrogación. ¿Qué hicieron? ¿Tuvieron una conferencia? ¿Llamaron a todo el mundo para celebrar? ¿O se escondieron para que no los vuelvan a ver los romanos y que no fueran sorprendidos? No, hermanos, ¿saben lo que hicieron? Se unieron en oración. Se unieron en oración. Y eso es lo que estamos viendo en esta historia, hermanos. Y debemos de hacer nosotros, unirnos siempre en oración. Lo hicieron con gratitud. Síganme ahí en Hechos 4, 23 al 24. Y puestos en libertad vinieron a los suyos. O sea, la iglesia. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, ¿qué hicieron? Dice que alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que miren el enfoque de ellos, ¿dónde estaba? Eres, hiciste todo. ¿Cogieron esas tres palabras allí en el versículo? Esto significa que tenían un corazón agradecido a un Dios que es, que hace, y un Dios que está en control de todas las cosas, en control de todas las cosas. Así que la oración también se centra en honrar al Señor reconociendo sus atributos. Dios soberano, le reconocieron ahí en este versículo, acabamos de leerlo, ¿no? Dios que hiciste los cielos, la tierra, es el Dios soberano, el Dios que tiene control. Y el versículo 28 lo aclara. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, que dice, habían antes ¿qué? Determinado que sucediera. O sea, Dios tenía planes, propósitos, siempre tiene planes y propósitos, ¿no? Y ellos se gozaban en que habían sido parte de ese plan. Y mucha gente se pierde en el ser parte de ese plan divino de Dios, y Dios usa a otras personas porque están en la carne, no están en el espíritu. ¿Se dan cuenta? Usted no va a detener lo que Dios quiere hacer en sus planes divinos y soberanos, créanme, Él es Dios. El problema es lo que usted se pierde cuando no somos parte de esa obra de Dios. Así que también vieron a Dios como revelador, porque ellos expresan aquí, usando el Salmo 2, dice, por boca de David, en los versículos 25 al 27, o sea que por medio de David recibieron revelación de Dios. Por supuesto que cuando vamos al Salmo 2 no tenemos evidencia allí directa de que era David quien escribió, está anónimo, pero el pueblo de Israel siempre le atribuyó el Salmo 2 a David, y de cualquier manera es Dios quien nos revela a través de su palabra. El pueblo de Dios que ora es un pueblo que está comprometido a la palabra de Dios, porque cuando oramos y nos relacionamos con Dios estamos interesados en saber qué Dios tiene que decir. Nunca es que Dios se acomode a nuestros caprichos, a nuestros deseos. También reconocieron a un Dios que lo ve todo, un Dios observador. ¿Qué les parece?
Dice, el versículo 29, pueden seguirme, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Qué bueno saber que Dios lo ve todo, ¿verdad? Dios está viendo lo que usted está pensando en este momento, lo que pensó ayer a esta hora, lo que va a pensar cuando salga de aquí. Dios lo ve todo, todo está desnudo delante de Él. Y por supuesto que Él conoce las circunstancias y los detalles de esas circunstancias y las ramificaciones de cada circunstancia que usted aún no conoce. En segundo lugar, veamos la oración que requiere, o la oración requiere petición. No solamente es reconocer a Dios, ser agradecido a Dios, sino hay petición, ¿no? Nosotros sabemos que Dios quiere que nosotros le pidamos a Él, y la Biblia lo dice. Primero vimos cómo le alabaron a Dios, le reconocieron, vieron su grandeza, su soberanía. Esto estuvo para ellos en primer lugar. Hay personas que van a hablar con Dios y lo que vienen directamente a pedir, Señor, dame esto, Señor, quiero esto, Señor, ayúdame en esto. Y realmente lo que le están diciendo a Dios, Señor, esto se trata de mí, yo. Y dame aquí, Señor, y dame acá, y yo quiero aquí, yo quiero allá. Sonamos así, con ese ritmo, ¿no? Nos parecemos a eso. Realmente estos hermanos entendieron que Dios era su pasión y lo que le daba a ellos la alegría, el gozo, la esperanza. La satisfacción debe ser Dios. Cuando no es Dios la satisfacción, cambiamos el orden de las cosas. Nos preocupamos más por lo que yo quiero, lo que me interesa, mis problemas. Pero cuando Dios es nuestra satisfacción, entonces Él, ya alabamos a Él, le reconocemos a Él, vemos su gloria, vemos su grandeza, vemos sus maravillas. Y después, ay, Señor, tengo este problema, Padre. Es decir, es tan grande la grandeza de Dios delante de nuestros ojos, nuestro corazón, que entonces nuestros problemas se quedan pequeños. ¿Puedes orar así, mis queridos hermanos? ¿Quieres orar así? Dios lo ve todo y Él quiere que nosotros vengamos delante de Él. Tan diferente a este concepto, estas doctrinas de palabra de fe que estamos viendo hoy en día. Doctrinas falsas, en que creyentes actúan como si fueran dioses. Bueno, precisamente el que inició esta idea, Kenneth, cuando habló de esto, habló de que éramos pequeños dioses. Y ellos realmente lo que están enseñando es que en vez de ir a Dios y clamar, que entonces nosotros andemos por el mundo reprendiendo, atando, ordenando y todo lo demás, a cuanto mal encontramos. Y hermanos, es como si fuera el decir, si decimos ciertas palabras claves, pues entonces logramos ciertas cosas. Y hermanos, la fe verdadera, no tiene nada que ver con palabras claves. Tiene que ver con convicciones en cuanto a lo que Dios dice, su palabra. Es decir, lo que importa es lo que Dios quiere, lo que Dios dice, su palabra, y que su poder sea reconocido. Y el cristiano de fe ora, y cuando ora, hermano, lo menos que se atrevería es a tomar el lugar de Dios, sino pone a Dios en el lugar que a Él le corresponde aquí. Y bueno, en realidad, estos movimientos lo que hacen es hacer que las personas se centren en uno mismo, que empiece a adorarse a uno mismo, a verse poderoso y a verse que puede decir como Dios dijo, o sea, hágase la luz, y así, porque Dios habló la palabra, ahora yo hablo la palabra y se hace esto y hace aquello, ¿no? Y no fue esto lo que hizo Satanás cuando se rebeló contra Dios. ¿No fue esto mismo? Satanás habló palabras de fe y dijo, subiré y seré como el Altísimo. ¿Y qué le pasó? Cayó como un rayo de luz, mis queridos hermanos. Hay una diferencia en querer ser como nuestro Padre en términos de que seamos transformados a la forma de su pensar y su carácter y querer tomar el lugar de Dios. Cuidado con ese asunto. Así que la oración se enfoca en Dios y requiere
petición a Dios. Usted puede pedirle. El Señor quiere que usted le pida. Así que hubo petición. La iglesia primitiva pidió. Y a mí me gusta mucho este pasaje bíblico, ya ustedes lo saben, en Jeremías 33:3, que me aprendí desde niño, porque aprendí de que Dios quiere que le pidamos y le podemos pedir. ¿Qué dice Jeremías 33:3? ¿Clama a quién? Es a Él, es a Él. Clama a mí. ¿Y quién es el que responde? Él, yo responderé. La respuesta tiene que venir de Él, no de otro. Ni podemos clamar a otros, no hay otros mediadores. Y lo más interesante es que con la respuesta de Dios hay enseñanzas. Enseñanzas que yo no les puedo explicar a ustedes. Porque dice la palabra, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tendrás la visión espiritual, tendrás el entendimiento espiritual que ahora no tienes. Pero debes venir de verdad a clamar al Señor así. Y en Hechos 4:28 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede. Esto es petición. Concede, concede. Están pidiendo al Señor. Pero la cosa se pone interesante ahora. Porque vemos que la naturaleza de la petición debe centrarse en obedecer a Dios. Y es aquí donde mucha gente ve la cosa distinta. Porque la gente quiere pedir y quieren recibir, ¿no es así? Pero el asunto es si quieren someterse a la voluntad de Dios y obedecer al Señor. Ahí donde está el asunto, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos acá? Bueno, dice, concede a tus siervos que con denuedo, ¿qué dice? Hablen tu palabra. Ahí está la diferencia. ¡Wow! Tremendo. A mí me impresiona esto y debería impresionarnos a todos porque aquí vemos que el asunto, el propósito de la petición no es protección, no es tener confort, no es estar libre de los problemas, sino de que el Evangelio se extendiera. ¿Entendió bien eso? Evalúe la siguiente pregunta que estoy haciendo. ¿Cuántas veces en sus oraciones, por los problemas y por todas las cosas, usted ha puesto por encima el deseo de ser útil para el Señor y de que haya un avance en cuanto a la expansión del Evangelio? Piense bien en esto. Ellos no pidieron diciendo, ay Señor, que Pedro y Juan no sean vistos por los romanos. Escóndalos, protéjalos, Señor, que no los toques. No permitas que vuelva a suceder esto, Señor. Ellos no le dijeron, Señor, ay Señor, cuídalos para que no los golpeen. ¿Qué fue lo que pidieron? No oraron así, le dijeron, Señor, mira, tú que lo ves todo, concédale que prediquen con poder tu palabra. Y muchas veces nosotros no entendemos que los problemas de nuestra vida o alrededor de nuestra vida es parte del maravilloso plan de Dios, aunque es difícil a veces entenderlo. Hay cosas en nuestra vida y Dios quiera que no tengan que ser tan difíciles para que las veamos y las entendamos, que es parte de ese gran plan de Dios. Y nuestra reacción debe ser, Señor, ¿cómo tú quieres que yo en esto te sirva, te ame, te adore, te sea obediente? Pero muchas veces nos olvidamos de esa parte. Lo que pedimos es que se solucionen los problemas. Y los problemas van a seguir hoy, mañana, la semana que viene. ¿Alguien aquí sabe que no va a tener problemas mañana lunes? ¿Quién se atreve a levantar la mano? Nadie, ¿verdad? Entonces, deja que venga. El problema no es el problema. El problema es usted y yo. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a estar? Y por eso la oración juega un papel tan importante, hermanos, delante del Señor. Y debemos de enfocar nuestras oraciones así. También a otras cosas que pudiéramos decir, pero a veces oramos por cosas que nosotros mismos no estamos ni dispuestos a sacrificar. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está la acción que sigue la fe? La palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta. No sirve, no tiene valor ninguno. Y muchas veces le decimos a Dios, Señor, que haya amor en tu iglesia. Bueno, lo que usted tiene que hacer es amar
a los hermanos, porque dice la palabra que ya el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Usted tiene que amar, usted tiene que preocuparse, usted tiene que llamar a la gente, visitar a las personas, preocuparse por la gente en la iglesia, y va a haber amor en la iglesia. Esa es la realidad. Y entonces, bueno, en tercer lugar, la oración es posible y necesaria por los mismos recursos que el Señor nos ofrece. Es decir, tenemos todos los recursos necesarios. De esto no hay duda. Y nuestra fuente de bendición, ¿de dónde viene? De Dios. Dios es quien nos bendice. Él es la fuente de bendición. Y por lo tanto nos pertenece las promesas que Él nos ha dado a nosotros si somos obedientes a Él. Bueno, hay que orar con perspectiva. La iglesia que ora, o el creyente que ora, cuando ora con fe, ora esperando que el Señor intervenga y que sea para crecimiento espiritual. La fe que no sabe esperar no es fe, porque dice 1 Corintios 13:13, dice, y ahora permanece en esta vida en que vivimos aquí en el mundo, ¿permanece qué? La fe, la esperanza y el amor. Usted no puede quitar uno de esos tres. Si usted quita de la fe el amor, no es fe. Si usted quita de la fe la esperanza, no es fe. Y si usted quita la fe de la esperanza, no es tampoco esperanza. No, esto es inseparable. Lo único que sabemos es que al terminar esta vida aquí, la fe y la esperanza ya no harán falta, pero permanecerá el amor para siempre. La verdadera fe no es separada de la esperanza y del amor. Entonces, cuando oramos tenemos que tener expectativa, esperanza. No la pierda, no la pierda. Y sea consistente. Bueno, el Salmo 37:5 nos dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y después, y Él hará. ¿Cuántos dicen amén ahí? Amén. O sea, hay que confiar. Bueno, hay que venir a Él, decirle nuestro dolor, nuestra situación. Hay que confiar, no importa lo que digan la gente. Es confiar en Dios. No importa cuán imposibles sean las cosas, ¿no? Y sabemos que Dios va a hacer. Que Dios va a hacer. Y por eso es maravilloso la oración, hermano. Hay que orar con perspectiva, hay que orar con fe, mis queridos hermanos, hay que orar con esperanza, hay que orar sabiendo de la disponibilidad de los recursos de Dios y que son grandes. Mucha gente vive como pobres en lo espiritual cuando tienen toda la riqueza de Dios. Se cuenta que una mujer anciana de nacionalidad rusa allá en su país había sido trasladada a un lugar de vivienda de personas de bajos recursos, era del gobierno, por supuesto. Y viendo la soledad que sufría esta señora, una amiga, se le acercó y le preguntó que por qué ella no había oído noticias de su hijo que había emigrado a Estados Unidos hacía un tiempo. Y ella respondió diciéndole, yo le he escrito a mi hijo y él lo que me ha respondido es con fotografías. Fotografías de gente que yo no conozco y que yo me imagino que sean gente que él conoce. Y la señora le preguntó, ¿y usted conserva esas fotografías? Y ella le dijo, sí, venga al cuarto para que vea. Tenía con tachuelas lo que ella llamaba fotografías. Y no eran más que billetes de a 5, de a 10 dólares, 20 dólares, 100 dólares, por toda la habitación. Estaba viviendo miserablemente como pobre y toda su habitación llena de dólares que su hijo le estaba mandando y ella creía que su hijo no se preocupaba por ella, que solamente le mandaba fotos de gente extraña. Hermanos, yo sé que hay cosas que pasan a veces que uno se ríe y uno dice, ¿cómo es posible? Pero hay gente que vive en países que nunca han visto un dólar. Y en este caso la ignorancia acaba con los pueblos, destruye a la gente. El cristiano no puede ser ignorante de las cosas de Dios y de lo que tiene en Cristo Jesús.
Si queremos bendición de Dios, tenemos que conocer los recursos de Dios y saber usar los recursos que tenemos. En cuarto lugar, y finalmente, la oración del justo tiene resultados. ¿Cuántos creen esto? Salmo 34:15 dice la palabra de Dios: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Quizás el problema sea definir quién es justo. Cuando le preguntamos a la gente, casi todo el mundo se va a considerar justo. Yo soy justo. Yo soy justo con mi esposa, yo soy justo en el trabajo, yo soy justo aquí, yo soy justo allá, ¿no? Pero cuando la Biblia habla del justo, habla de dos cosas que tenemos que entender bien. Es justo en cuanto a nuestra posición delante de Dios, y justo cuando habla de estas promesas que se cumplen en el justo, es porque en la práctica tratamos de vivir igualando nuestra posición. Es decir, somos justos en nuestra posición porque Cristo nos justifica por su obra en la cruz del Calvario. Su sangre preciosa derramada en la cruz pagó el precio nuestro y por eso somos justificados. Pero cuando Dios habla de la oración eficaz, es eficaz porque la persona vive como lo justo que es en su posición. A veces esto no se explica bien, esto de justo. Yo he oído muchas explicaciones que se quedan como a media. Pero tenemos que estar bien claros en esto. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y podemos explicar esto en otra ocasión con más detalle, cómo hay cristianos que porque están en la carne en algunas cosas, no están en obediencia, sus oraciones son interrumpidas. Dice la palabra de Dios, bueno, recuerden que es en el Espíritu, lo dijimos ya al principio, recuerden, en Efesios 6:18, que la oración, con toda oración y súplica en el Espíritu, recuerdan, así que es en el Espíritu, este es el que se refiere acá justo. Y dice Santiago 5:6, pasaje más conocido yo creo de esto, la oración eficaz del justo puede mucho, tiene poder, es lo que está diciendo, tiene un poder extraordinario. Y en Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló, hermanos. Ahora, eso no quiere decir que las paredes empezaron a moverse y se cayó todo el lugar. Y le cayó encima. Lo que quiere decir es que espiritualmente Dios los estremeció. Sus vidas fueron cambiadas. La visión que tuvieron fue increíble. Y eso no es lo que queremos nosotros, que el Señor haga temblar este lugar, hermanos. No va a pasar a menos que de verdad estemos unidos en oración. Y como dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es un momento de emociones. Hay un error con esto hoy en día. La gente empieza a alabar y se emocionan y ya creen que están llenos del Espíritu Santo. Lo que están es llenos de emociones. No confundamos eso. La llenura del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo está en toda área de nuestra mente, nuestra vida, guiando. Nos hemos entregado al Señor para hacer su voluntad en todo momento. Vivimos para adorar a Dios. Esa es la persona que anda de esta forma. Entonces, la palabra es muy clara. Dice, y hablaban, ¿cuál es el resultado de esto? Dice, ¿y hablaban qué? Sin miedo, con denuedo. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Ustedes quieren ver una iglesia que ora, verdaderamente un cristiano que ora. Es un cristiano que está tratando de compartir el evangelio con todo el que pueda, que comparte con toda gente. La oración nos mueve. La verdadera oración así nos mueve. Y si usted ya tiene cierta edad que no se puede mover físicamente, su oración va a ser poderosa para mover a otros que hagan la función que usted físicamente no puede hacer. Así que Dios es maravilloso, hermanos, pero si nuestro enfoque y relación del poder de Dios está separado del evangelismo, de hablarles a otros de Cristo, estamos equivocados. Porque cuando Cristo le habló a la iglesia y recibiréis poder, habló también y me seréis testigos. Y empezó desde Jerusalén hasta Samaria, lo último de la tierra. Hermanos,
tenemos que conocer el poder de Dios y la presencia de Dios en nuestras vidas a través de la oración. Y quiero ser más breve para terminar. Se cuenta que la madre de San Agustín, Mónica, ella oraba para que su hijo para que su hijo fuese convertido al Evangelio, pero que no fuese al norte de África, del norte de África a Italia. O sea, ella tenía una idea de a dónde tenía que ir su hijo. Su corazón deseaba la conversión de su hijo, pero le pedía a Dios esto otro. Y lo que estamos diciendo es que precisamente él fue a Italia y fue en Italia donde conoció a Ambrioso y allí conoció al Señor como Salvador. O sea, la forma de la oración de Mónica fue negada por el Señor, pero la sustancia de ella fue otorgada, porque ella deseaba la conversión de su hijo. A veces nosotros le pedimos a Dios ciertas cosas que tienen esencia, pero le decimos después a Dios cómo hacerlas o hacia dónde mover las cosas, ¿no? Podemos conocer el poder de Dios y la historia bíblica está llena de estos ejemplos. No tendríamos tiempo en un día de decirlo. Podemos tener el valor para la obra misionera por medio de la oración. La oración cambia todas las cosas, hermanos. Tiene poder para cambiarnos a nosotros en primer lugar. ¿Quiere comprometerse en esta mañana a orar? ¿Qué le parece? ¿No hemos visto que el Señor nos ha hablado en esta mañana de lo maravilloso que es la oración? ¿Lo deseas en tu corazón? ¿Quieres que el Señor te use con tus talentos, tus habilidades? ¿Quieres que el Señor te use por medio de la oración? Todo cristiano puede orar, todo. Usted puede orar haciendo cualquier cosa. Usted puede hablar con el Señor en todo momento, solo que no cierre los ojos cuando está manejando. Pero podemos orar manejando, ¿verdad? Yo lo he hecho. Estoy manejando, mirando, por supuesto, y estoy, Señor, esto y lo otro, estoy hablando con el Señor. No. Podemos usar la oración en todo. Qué maravilla, hermanos, que podemos hacer esto. Así que vengamos al Señor en esta mañana con obediencia, con deseo de que el Señor nos enseñe a orar y nos guíe a que manifieste su obra, su voluntad alrededor de nuestras vidas y en la nuestra por medio de nuestra oración. Que el Señor les bendiga, hermanos.